El día de hoy estaremos realizando la práctica 6, que corresponde a la modulación y demodulación por ancho de pulso, también conocida como PWM. Vamos a conocer los principios de funcionamiento de la modulación PWM, también sus diferencias con la modulación PAM, y vamos a explicar cómo realizar paso por paso utilizando el sistema de Monadatex, que es con la N y el BIS. Bueno, primero, cuando una señal analógica se muestra periódicamente, se genera una forma de onda compleja que está compuesta por la señal original y sus alias. Esto ocurre en todos los tipos de modulación por pulsos, incluyendo la modulación por ancho de pulso o conocida como PWM. Además, la modulación PWM se obtiene al comparar la señal analógica con una onda de diente de sierra, y cuando el voltaje analógico es menor que la onda de diente de sierra, entonces tenemos una salida del comparador cero lógico, al contrario que cuando es mayor, la salida es un 1 lógico. Esto se puede explicar con el diagrama de la figura 1, en donde tenemos un comparador, la salida o de la señal analógica, y un generador de diente de sierra. Así se produce una serie de pulsos con anchos proporcionales a la amplitud instantánea de la señal de entrada. Bueno, es importante distinguir entre la PWM y la PAM, por eso tenemos estas diferencias. Primeramente, la modulación PAM genera pulsos de ancho fijo pero con amplitud variable. En cambio, la modulación PWM genera pulsos de amplitud constante pero con ancho de pulso variable. Por ejemplo, al aplicar una señal senoidal como entrada, la señal PWM va a mostrar pulsos más anchos en los picos de la señal y más estrechos en los valles. En la figura 3 podemos ver una forma de onda senoidal y su correspondiente tren de pulsos PWM. Y bueno, tanto las señales PWM como las PAM contienen una copia del mensaje original y componentes moduladas en cada armónico del pulso. Sin embargo, difieren en cómo se modulan esos armónicos. Más adelante vamos a ver la forma de esos espectros en frecuencia ya en el programa N y Elvis. Y bueno, en la modulación PAM, los armónicos están modulados en DS, BSC, mientras que en PWM están modulados en AM. Por eso sus espectros y formas de onda son diferentes, aunque ambas técnicas pueden recuperar el mismo mensaje mediante un filtro pasabajas, siempre respetando la frecuencia de muestreo de Nyquist. Y bueno, ya manera de resumen, en este experimento vamos a configurar un modulador PWM utilizando el comparador Monadatex. Vamos a verificar su funcionamiento con una señal de entrada de corriente continua y luego con una señal senoidal de 2 kHz. Y finalmente vamos a estudiar qué ocurre al reducir la frecuencia de muestreo efectiva por debajo de la frecuencia de Nyquist. El propósito principal de este experimento es comprender el principio de modulación y demodulación por ancho de pulso y analizar cómo se representa la información de la señal de ancho de pulsos. Para realizar este experimento vamos a necesitar, primero que nada, una computadora en la que tengamos instalado el software N y Elvis. Además, la tarjeta, la Monadatex, la N y Elvis, dos cables BNC banana y otros cables de banana de conexión. Además, un par de audífonos para monitorear la señal. Bueno, aquí vamos a estar haciendo la práctica 9, que es de modulación y modulación por ancho de pulso. Y primero lo que vamos a hacer es asegurarnos de que esté apagada la N y Elvis para hacer las conexiones. Una vez que hacemos las conexiones de la figura 4, que se pueden simplificar, son estas, se pueden simplificar de esta manera, en la que una señal maestra de 8 kHz entra a un generador de doble pulso, si entra ahí, luego sale en la parte del diodo y sale también la señal ya de a 8 kHz y ya con las características del diente de sierra en el canal 0. Y las que se ven en pantalla son las conexiones de la N y Elvis, seguidas del diagrama de la figura 4 que se mostró previamente.
También hay que esperar a que se inicie el programa en Elvis, el software, y una vez que se inicia se corre y podemos ver en pantalla con el cursor están mostradas los dos picos del diente de sierra. Tenemos estas especificaciones activados los dos. Bueno, las especificaciones que tenemos son en el osciloscopio de canal 0, el coupling en corriente directa está a 1 volt, el tipo Edge, el tiempo es de 100 microsegundos, tenemos el canal 0 en source, el nivel es 2.5 y ya en el cursor, en el pico más alto, tenemos una lectura de 4.45 volts, en el más bajo, en el cursor 2, tenemos 607.14 milivolts. Para esta parte vamos a verificar la operación del PWM utilizando una entrada de voltaje análoga, por lo cual vamos a desactivar los cursores del osciloscopio y modificaremos las entradas de acuerdo a este diagrama, el cual puede ser representado igual de mismo, de la salida del diodo del filtro paso bajo, el cual va a entrar un comparador junto con la fuente al canal 1 del osciloscopio. Va a ser la salida de la fuente de voltaje, la entrada del canal 0 va a ser la entrada al comparador y la salida del comparador va a ser la señal PWM. Vamos a ver lo que se nos despliega el osciloscopio, en el cual vamos a ajustar la fuente de voltaje en incrementos de 0.1 según hasta llegar a aproximadamente 4.40, que son el valor que anotamos en la tabla anterior, y nos dice que por último que dejemos el voltaje un poquito arriba de lo que es el diente de sierra, por lo cual vamos al osciloscopio e incrementamos. Bueno, aquí vemos la señal de corriente directa, por lo cual vamos a incrementarla en incrementos de 0.1 y vemos cómo aumenta. Lo vamos a aumentar hasta que llegue a aproximadamente un poco arriba, que serían en 4.6 volts. Bueno, ahora para esta parte vamos a hacer las conexiones de acuerdo a la figura 8, en el cual el último cambio va a ser que la salida del comparador va a estar medida por el canal del osciloscopio 1, e igual se representan de acuerdo a este diagrama de bloques, en el cual la entrada del canal 0 del osciloscopio va a ser una entrada al comparador, que es la salida del filtro paso bajo diodo IRC, y la entrada del canal 1 va a ser la salida de modulación por ancho de pulso. Nos dice que repitamos el paso del 19, el cual sería ir aumentando la fuente de voltaje en incrementos de 0.1. Por lo copio y hacemos los incrementos. Vemos que a partir de 0.7 volts es cuando se empieza a hacer los pulsos, el cual coincide con los valores mostrados en la tabla 1, que a partir de 607 milivolts es cuando se activa es el valor más bajo. Si vamos incrementando, vemos cómo se incrementa el ancho del pulso, de ahí el nombre de la modulación. Y si vamos hasta el final, que ya cuando ya sea una componente, ahí se ve 4.7, e igual vuelve a coincidir un poco con los valores de la tabla 1. Vamos a continuar con la parte C, la cual es el funcionamiento PWM en la señal de entradas analógicas, el cual nos va a permitir verificar el funcionamiento del modulador del ancho del pulso, que ya tenemos aquí armadas, el cual también se puede representar en este diagrama de bloques. Ajustamos el voltaje en -3 y
Ok, a continuación vamos a desconectar el cable del módulo A. Volvemos a encender y lo modificamos a que quede a la mitad. Y lo modificamos para que la G de arriba para que quede. Lo conectamos lo volvemos a conectar y lo dejamos al mismo ancho. Ahí está. Ahora modificamos las siguientes conexiones, que son estas, las cuales también se pueden representar por el siguiente diagrama de bloques. Y luego de ahí. Ok, ahora vamos a variar el control G para variar la amplitud sin exceder los 90. Ok, lo pondremos un poco antes, como dice el paso 35, y lo suspenderemos. Y vamos a ejecutar el analizador de señales. Ya que abrimos el analizador dinámico de señales, ponemos las siguientes especificaciones, las cuales ya las pusimos, y modificamos la G sin exceder el paso 31. Bueno, para esta parte vamos ahora a recuperar el mensaje, por lo cual vamos a cerrar el analizador de señales y vamos a abrir otra vez el osciloscopio. Vamos a setear las señales en la división de tiempo en 200 microsegundos. Ahora acá vamos a modificar la salida del comparador a la entrada del filtro ajustable de paso bajo, y la entrada 1 del osciloscopio va a ser la salida, lo cual se muestra aquí en la figura. También nos dice que ajustemos la frecuencia de corte a aproximadamente la mitad, y la ganancia tiene que estar totalmente hacia la izquierda. Las condiciones se pueden demostrar según el diagrama de bloques, en el cual la salida del mensaje es la salida del filtro paso bajo, el cual sería el mensaje ya recuperado, por lo cual activamos el osciloscopio y vemos que ese es el mensaje. La ganancia la podemos ajustar tantito. Bueno, activamos el canal 1 del osciloscopio, en el cual ahí se muestra la salida. Ajustamos la frecuencia de corte, en donde apenas se vea el mensaje recuperado, y aproximadamente hasta ahí para evitar que se recorte. Y eso sería todo por este paso. Bueno, para esta parte ahora vamos a ver cómo se muestra la señal, por lo cual ponemos las conexiones de acuerdo a este diagrama y vamos aquí al mono de Datex, en donde ahora la salida del filtro paso bajo va a estar a la entrada del amplificador. Vamos a estar ocupando también unos audífonos para poder escuchar la señal, y una forma para que se vean, también vamos a conectar el osciloscopio a la salida del amplificador. Dice aquí que ahora conectemos, nos pongamos un audífono y la ganancia, para que ahora en el osciloscopio se escuche la misma señal. Y ahora aquí lo que yo estoy escuchando y lo que se ve en el osciloscopio es ya el mensaje recuperado. Bueno, ahora una forma de comprobar si se recuperó el mensaje es ahora variando aquí la entrada del amplificador.
el mensaje es esta onda señal de 2 kHz. Entonces la conectamos y ahí vemos la señal de 2 kHz aproximadamente a un board. Ahora volvemos a conectar la salida y vemos que se sigue respetando ahora la frecuencia, nada más que ahora el mensaje está un poquito con menos amplitud. Bueno, ahora hasta ahorita lo que hemos hecho es recuperar mensajes con ondas terminales, por lo que ahora procederemos a ver cómo se recupera una señal, pero de voz, por lo cual desconectamos el sumador de la onda señal y lo conectamos al micrófono. Y ahora si hablamos al micrófono veremos ahí cómo se recupera la señal, o sea la señal ahí está recuperada. Entonces acá si vemos estamos hablando, ahí se ve la señal recuperada.